y ahora estamos en la tercera mesa que se hace cargo más bien de la etapa de madurez, la etapa de Silvio Zavala como fundador, impulsor de instituciones, comenzando pues por la revista de Historia de América de 1938 a 1948, que estuvo haciéndose cargo directísimamente, después también, pero presencialmente entonces, y construyó una red de historiadores americanistas de América. La doctora Alexandra Pita, junto con la doctora María del Carmen Grillo, tienen un libro muy interesante que se publicó en Argentina, que se llama la Revista de Historia de América y la Red de Estudios Americanistas. Realmente fue lo que construyó don Silvio y siguió construyendo, como vamos a verlo cuando nos hable el doctor García Diego. Entonces, por lo pronto doy la palabra a la doctora Alexandra Pita González, quien es profesora investigadora de la Universidad de Colima, es directora de la Revista de América que publica el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y pues una conocedora de la obra de don Silvio. Así que por favor, doctora. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí o tengo que acercarme más? Muy bien, bueno, este libro la verdad es que fue una alegría y un desafío. Primero, empezar a trabajar al gran historiador Silvio Zavala es realmente entrar en Honduras, de las cuales uno posiblemente no salga nunca más, porque te transmite la pasión con la que él mismo realizaba la historia. Este libro se puede consultar en línea, así que está de acceso abierto. Lo que yo quiero aquí, más que relatarles todo el libro, aunque sí voy a tratar algunos temas básicos, es sobre todo ver la función de Silvio Zavala en la construcción de esta revista tan importante incluso al día de hoy. El objetivo entonces del libro era analizar los primeros 10 años de vida porque son los años fundacionales, ¿sí? Además de ser una época especialmente compleja por ser el periodo, digamos, de entreguerra y después de la Segunda Guerra Mundial y de los primeros años de la posguerra. ¿Por qué estudiar esta revista y por qué estudiarla desde la perspectiva de Silvio Zavala? Porque implicaba entender cómo es que Silvio Zavala logró construir una red intelectual a través de esta revista y cómo esta revista a su vez logró profesionalizar la historia. La originalidad entonces de este trabajo tiene que ver con que es un aporte a las revistas académicas, es un aporte sobre todo a Silvio Zavala como editor, dado que estamos muy acostumbrados a analizarlo y a estudiarlo como historiador y mucho menos como editor, y a un estudio, a esta red de estudios americanistas que en la década de 1940 fue indispensable para entender la profesionalización de la historia. Partimos de la hipótesis de que la revista era un medio para profesionalizar a los historiadores en esa década a nivel regional y que esta red se articuló a través de 3 grandes ejes: México, Estados Unidos y Argentina, porque a estos 3 grandes ejes los unía una afiliación americanista y el interés por renovar la historia nacional a través de una mirada continental. Las decisiones metodológicas entonces fue utilizar la teoría de redes como una herramienta de visualización para mostrar la interacción entre los grupos, entre un grupo muy numeroso de participantes, entre actores, instituciones y temas dentro de la historia y entre lo que nosotros llamamos la circulación de los bienes culturales, es decir, la circulación de los libros y de las revistas que formaban a estos historiadores. Las fuentes fueron la propia revista, la cual no es poco, porque estamos hablando de que estos primeros 10 años fueron 26 números entre el 1938 y 1948, que son aproximadamente 6.500 páginas para analizar, sin contar
la sección de bibliografía, que son otras 16,000, a las cuales no pudimos ya clasificar porque se nos acabó el tiempo y teníamos que terminar el libro. A esto se suma la correspondencia del Fondo Silvio Zavala, donde se menciona la revista, que está albergada en la biblioteca de Lina. Aproximadamente se utilizaron 960 cartas. Para ello, entonces, este gran volumen documental, lo que se utilizó fueron bases de datos, en este caso FileMaker, para identificar a través de campos numerosas variables. El libro entonces quedó conformado desde una perspectiva en la cual se respetaba, por una parte, la explicación del por qué surge la revista en un primer capítulo, de cuál es la red intelectual que la alberga, y del capítulo 3 al capítulo 5, lo que se hacía era un análisis en profundidad de cada una de las secciones para entender cómo todas las secciones de la revista eran sustantivas y sustanciales para esta red americanista. El capítulo 1, entonces, se dedicó a una publicación científica de estudios históricos, en el cual lo que se abordaba era la fundación, el porqué de ese título, cuál era el propósito que le había dado don Silvio, qué secciones se planearon, cómo logró financiarla, qué periodicidad tuvo, costos, papel, imprenta, las suscripciones, la distribución, el pago, la publicidad y el canje. Para entender, no me voy a ahondar en quién era Silvio Zavala, porque ya lo han hecho mis profesores y profesoras anteriores, y además es conocido, digamos, por todo buen historiador en México. Lo que sí me interesa aquí rescatar es que, porque va a ser importante para entender la revista, es que el método rankiano, es este aporte hacia el cientificismo y hacia el trabajo del archivo para llegar a la verdad, va a ser un eje articulador que se va a observar en cada uno de los detalles de la revista. Para entender un poco el origen de la revista, hay que remitirse un poco al periodo del que habló el doctor la semana pasada, es decir, este periodo español. ¿Por qué este periodo español? Porque este periodo español va a ser fundamental, no solamente para su formación como historiador, sino para su formación de redes intelectuales. Es decir, para entender a este Silvio estudiante de la Universidad Central de Madrid en este periodo más tan complejo de la vida española, hay que entender también la lógica de esta red de historiadores americanistas que pasaba del Archivo de Indias en Sevilla con los documentos a la universidad, al Centro de Estudios Históricos. Hay que entender el papel entonces que jugó la revista Tierra Firme, que además va a ser una revista en la cual don Silvio tuvo una participación en ese periodo y que lo formó un poco para poder después dirigir la revista Historia de América. Y hay que entender también ciertos personajes fundamentales. El personaje de Ramón Menéndez Pidal, evidentemente, el personaje de Américo Castro, Rafael Altamira, que va a ser de todos el fundamental, ¿sí? Y de Claudio Sánchez Albornoz. Sabemos, no me voy a detener mucho en los pormenores, sobre todo de antes de su periodo español, sino cuando regresa a México, porque regresa en el 37 y rápidamente en el 38, además de iniciar la revista, don Silvio sale con una beca Guggenheim a Estados Unidos. Eso hace entonces que la revista quede a cargo de su segundo amando, que es Rubio Mañé. Para nosotros los historiadores es fundamental los periodos en que Silvio va de viaje, porque obviamente son los periodos en que escribe cartas y da todas las instrucciones de la revista. Cuando está en la Ciudad de México, se tenían cercanamente y entonces uno no tiene noticias. En cambio, por suerte para nosotros en este caso, don Silvio tuvo varios viajes en este periodo y en cada uno de esos viajes entonces la correspondencia es numerosísima y muy detallada. A través de esa correspondencia es donde podemos entonces reconstruir toda la vida de la revista. ¿Cómo se origina esta revista o por qué lo hace? Según el recuerdo de Lewis Hanke,
un historiador que va a ser fundamental en esta red. Se conocieron poco antes en Madrid, en 1933, a través de Rafael Altamira, obviamente, y poco después se encontraron en el DF, y en ese encuentro entonces, además de presentarle a don Alfonso Reyes y a Genaro Estrada, le dijo, acompáñame a ver al presidente del IPGH. Y un poco sin saber muy bien para qué lo llevaba, estando ahí, se dio cuenta que Silvio presentó una propuesta de una revista y que el presidente Sánchez rápidamente aceptó, aunque no estaba muy convencido al principio de la labor de los historiadores, pero la principal propuesta de don Silvio era que en todo el continente no existía una revista en español que albergara toda la historia americana, porque la única que existía hasta ese momento era la que sigue existiendo hasta ahora, la Hispanic American Historical Review, que había empezado desde 1918. Entonces, se propusieron crear esta revista, le dieron luz verde el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, pero esta revista tenía que tener para don Silvio objetivos claros. Estudiar la historia de los países del continente desde un punto de vista científico, lo cual era un sine qua non, ¿sí? Es decir, basado en la crítica, en la documentación, y tenía como antecedentes también todos los congresos de historia de América que ya se habían empezado a realizar desde 1922 y sobre todo el más reciente, 1937, y también tenía un poco la competencia del trabajo de Bolton que poco antes había publicado con esa pregunta tan provocativa sobre si tiene la América una historia común. El propósito entonces del primer número, que contó con muy pocos artículos, era crear un mecanismo, digamos, crear una ventana a través de la ventaja, digamos, describir el continente a partir de las historias nacionales. Este juego entre las historias nacionales y la historia continental es lo que estuvo sistemáticamente en una puesta en juego. Para Silvio Zavala, esto significaba, digamos, repensar la colonización, repensar ese pasado común en el cual había instituciones jurídicas y económicas compartidas o que al menos podían ser compartidas, al menos por los países hispanoamericanos y por los países no hispanoamericanos, como en el caso de Estados Unidos y Brasil, significaba un atractivo porque había temas comunes en los cuales podían entonces entrar en debate. El eje entonces para la fundación va a ser Madrid. ¿Se acuerdan que les dije? Está el eje Madrid, México, por una parte el eje Madrid externo y después interno del continente está el eje México, Buenos Aires, Washington. El eje Madrid es importante por esta historia pasada formativa de Silvio Zavala. De hecho, Ángel Rosenblatt, con quien había compartido la experiencia periodística en Madrid, le escribe ya en su exilio desde Quito para agradecerle cuando le envía el primer número de la revista y le dice, me alegro de que hayas encontrado en México lo necesario para continuar tu trabajo sobre servicio personal. La revista que publicas me parece magnífica y me recuerda enteramente a Tierra Firme, a la que se asocian tantos recuerdos agradables. El eje México, por su parte, tiene obviamente que ver con la fundación de la Casa de España y poco después lo que se convirtió en el Colegio de México, ¿sí? Y con el apoyo de don Alfonso Reyes. Los primeros años entonces implica que hay que crear y sostener una red de intercambio. Para eso va a ser interesante entender el eje Washington. ¿Por qué? Porque Lewis Hanke, además, en este periodo va a ser nombrado director de la Biblioteca del Congreso de lo que se va a llamar la División de Estudios Hispánicos. Por lo tanto, todos los libros que eran de difícil acceso para México hacen un gran recorrido y pasan a Washington y de Washington los envían a México. Eso va a hacer que don Silvio pueda hacer de la revista un gran acervo para formar a los nuevos historiadores
en aquella bibliografía que consideraba era necesario que que leyeran para saber las novedades historiográficas. Por lo tanto, ese eje con Lewis Hanke, Silvio Zavala, entre México y Washington va a ser fundamental. A ese se le va a agregar un tercero, que es el de Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires? Por la creación del Instituto Ravignani y un personaje fundamental que va a ser José Torres Revelo, ¿sí? Este le va a permitir tener una crítica archivística fundamental muy detallada. El financiamiento del IPGH, no me voy a detener mucho en ello, sobre el origen del IPGH, solo que Alfonso Reyes entendió muy bien en una correspondencia con Silvio Zavala el por qué es que Silvio Zavala buscó que el IPGH albergara este proyecto y no otra institución, ¿sí? Este proyecto tenía que tener este cariz panamericano y para ello tenía que tener una institución que tuviera esa dimensionalidad. Zavala entonces estuvo a cargo de absolutamente todo en la revista, desde asegurar su financiamiento, mantener su periodicidad, asegurar los costos con la imprenta, la distribución, el canje, y por ello ejerció una fuerte influencia también en la selección del material. Estuvo a cargo de la idea de formar a los historiadores a través de estas pequeñas secciones. Los artículos tenían una función formativa, las reseñas otra, la bibliografía otra, las noticias otra e incluso las notas necrológicas. Eso es lo que en el capítulo 2 entonces reconstruimos cómo fue esta red. Ahí sí utilizamos entonces lo que son propiamente los gráficos de redes para entender este gran universo. Todos estos puntitos que se ven son personas, son colaboradores asiduos de la revista. Los nodos más grandes son los colaboradores más frecuentes, los nodos más pequeñitos los menos frecuentes, y están relacionados a las secciones, porque una gran especialización dentro de la red. ¿Quiénes colaboraban en general? Historiadores, archivistas, bibliógrafos, de casi todos los países del continente. Por eso es que la correspondencia es fundamental para entender esta red. Se creó entonces un equipo editorial, que era el que estaba a cargo de la cotidianidad de sacar cada número, y un consejo directivo. Los nodos fundamentales, los nodos llamamos a las personas que tienen mayor densidad en la participación y que por lo tanto se ven como unos círculos más grandes, van a ser Rafael Eliodoro Valle, el hondureño, y Agustín Millares Carlo. Agustín Millares Carlo era uno de los españoles que llegan y también es fundamental para entender los primeros años en el Colegio de México. También es importante entender la función de José Ignacio Rubio Mañé, un yucateco que colaboró con don Silvio hasta mediados de la década de los 40, cuando él se va a España, y entonces ahí hay un recambio generacional. Es fundamental también el papel de Javier Malagón, otro exiliado, ¿sí? Esta es un poco la conformación del consejo directivo. Si ustedes pueden observar por los colores, digamos, es la permanencia en años de estos personajes que estuvieron. Los que tienen mayor permanencia son los estadounidenses, ¿sí? Y los argentinos. Por eso tiene que ver también con estos grandes ejes, ¿no? Pero sí logró tener bastante representatividad. Esto visto de otro gráfico de red tiene que ver por número quiénes son estos personajes fundamentales y vemos aparecer más o menos a los mismos que ya habíamos mencionado. José Torres Revelo, Rafael Eliodoro Valle, José Basabre, José María Chacón y Calvo, Lewis Hanke. Torres Revelo sí va a ser fundamental para la sección de reseñas. Es casi el que elabora la mayor cantidad de reseñas. Lewis Hanke va a participar más en la sección de artículos. Como podemos observar aquí en este cuadro, Silvio Zavala escribe muy pocos artículos, porque en realidad es el gran creador que está atrás de todo, ¿sí? Y entonces deja ese espacio
para otros historiadores. Los idiomas de los artículos son fundamentalmente español, aunque también hay bastantes en inglés. La presencia de muchos de los que todos hemos leído, de los grandes historiadores estadounidenses, no solamente de Lewis Hanke, sino de esa red que empezó en el este y poco a poco se fue trasladando hacia las universidades del oeste. Ahí está puesto en un cuadro. Si se fijan, la cantidad de estadounidenses es significativa, incluso es mayor que de muchos otros países de América Latina, como Cuba o Venezuela o Nicaragua. Si lo vemos a nivel temático, las palabras clave son archivo, biblioteca, España, México, historia, derecho, por el tipo de artículo, es decir, lo que le interesaba a don Silvio, la investigación documental, el relevamiento bibliohemerográfico, los archivos, los museos y las bibliotecas como grandes acervos, y el periodo colonial, obviamente. En la biblioteca crítica, entonces, cuando vemos este tema de la circulación de los libros y las revistas, ahí es fundamental entender el papel de Zavala para formar al historiador. Zavala no escribe todas las fichas, a eso lo deja en manos de Rafael Eleodoro Valle, de Agustín Millares Carlo, pero hay una discusión sistemáticamente entre ellos tres para seleccionar el material. De eso no me voy a detener mucho porque hice un artículo para el aniversario del Centro de Estudios Históricos, porque es interesante cómo la primera generación de estudiantes del Colegio de México van a ser, digamos, los ayudantes de don Silvio para crear esta gran cantidad de reseñas de libros y de revistas. Sin embargo, es interesante en este cuadro, en este grafo de redes, entender cómo nuevamente se repiten los mismos ejes. Es decir, la bibliografía es fundamentalmente de México, de Estados Unidos y de Argentina. Y eso nos lleva también a los circuitos editoriales. Por último, el de las noticias y notas necrológicas. La noticia va a estar a cargo de Ernesto de la Torre Villar, que va a cumplir un papel fundamental poco después en la revista. Va a ser el relevo, digamos, de Silvio Zavala en un tiempo posterior. Y tiene que ver también con las noticias panamericanas del IPGH, pero también de todas las universidades. Y por último, el que más me interesa, es un grafo sobre las noticias, el que más me interesa es el de las notas necrológicas, porque de alguna manera las notas necrológicas generan la posibilidad de crear genealogías intelectuales. Es decir, uno puede observar a través de las notas necrológicas a quienes leían, a quienes respetaban, quiénes eran los maestros de quiénes, en qué universidad se formaban, a qué universidades después se dirigían. En ese sentido, por ejemplo, este grafo permite observar cómo el Colegio de México, entonces, tiene un papel fundamental en la formación de autores y homenajeados. Como conclusión, entonces, es que Silvio Zavala consiguió formar una revista exitosa, no solamente porque la logró sostener, de hecho se sostiene hasta el día de hoy, sino porque logró impulsar a sus miembros a acceder a cargos. Se creó la Comisión de Historia del IPGH para seguir profesionalizando y apuntalando. Favoreció la circulación de ideas, libros y revistas a un nivel continental como nunca antes se había hecho. Logró sostener y actualizar los vínculos con España, aún pese al periodo franquista, y creó una red continental que incluía Estados Unidos y Brasil, lo cual hasta ese momento no había sido pensado jamás y habían mantenido siempre como mundos académicos muy distantes. Por eso es que no es casualidad que en el 48, 49, ¿verdad? Es el primer congreso, el de historiadores México-estadounidenses, 49 también, en donde Silvio también tuvo una participación importante con Lewis Hanke. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a la doctora Pita González porque ha hecho una exposición clarísima
claro, apoyada en su gran conocimiento por esta investigación que está en el libro. Es una investigación muy meritoria, muy puntual, pese a la amplitud temática, y por su labor. Ella es la actual directora de la Revista de Historia de América y sigue trabajando sobre pues, estas figuras, sobre los temas que se derivan de esta labor continental, intercontinental, habrá que decir, de don Silvio Zavala. La concepción universal de Silvio Zavala es incuestionable. Él daba su clase siempre con un mapa de América, con un mapa mundi, pero haciendo ver la situación intercontinental de la América y de distintas de nacionalidades, regiones culturales, etcétera. En eso tenía un especial empeño. Y bueno, vamos a seguir a darle la palabra al doctor Javier García Diego, director de esta academia, historiador reconocido de la época contemporánea, pero sabe mucho de las épocas pasadas, me consta, por muchos testimonios que tengo, y que nos va a hablar de, pues, el, el papel de Silvio Zavala en la vida de las instituciones, institucional de el México de nuestros días. Yo creo que es una dimensión interesantísima de Silvio Zavala. Así que, por favor, doctor García. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecer al doctor Andrés Lira y a María Eugenia Zavala, no solamente el haberme invitado a participar en este coloquio, sino en haberlo organizado, porque yo creo que Silvio Zavala merece este y muchos reconocimientos. Creo poder afirmar que es el historiador más importante de la segunda mitad del siglo XX en México. También me da muchísimo gusto compartir mesa con Alejandra Pita, que hace unos años, no muchos, fue mi alumna en el Colegio de México y ahora la veo ya como una colega consumada, me da un enorme gusto. A todos los profesores nos da gusto eso. Y he de decir que este texto debe muchísimo a Omar Urbina, mi asistente que está aquí, no solamente en términos de obtención de materiales, sino incluso en una primera redacción. Así que Omar es coautor de este texto, titulado Silvio Zavala en la vida institucional de México. Silvio Zavala no solo fue un estudioso de las instituciones, también fue forjador de muchas de ellas. Esto se debió a que su regreso a México en 1936, pocos años después de haber obtenido su doctorado en Derecho en la Universidad Central de Madrid, bajo la dirección de Rafael Altamira, estuvo enmarcado, a su regreso, el tiempo de su regreso, en un contexto de creación de instituciones educativas y culturales que ayudaron al mejor desarrollo de la conciencia nacional. Es decir, Silvio Zavala encontró en el México de mediados del siglo XX un terreno fértil para desarrollar su vocación histórica. De hecho, fue miembro de varias de esas instituciones educativas y culturales fundadas entre finales de los años 30 y principios de los años 40, como el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado en 39, el Colegio de México de 1940 y el Colegio Nacional, surgido en 1943. Su primer empleo en México fue como secretario del Museo Nacional, desde el que empezó a promover la Escuela Historiográfica Moderna, a la que se había acercado durante sus años como becario del Centro de Estudios Históricos de Madrid, fundado a principios del siglo XX por don Ramón Menéndez Pidal. Según don Silvio, esta forma de hacer historia aspiraba a obtener algunas verdades con documentación original, así como a aprender de la historia más que a juzgarla. Con este principio rector, don Silvio comenzó su trayectoria académica en México, convirtiéndose en el primer historiador profesional del país. Sin embargo, no bastaba con que él pusiera en práctica esta novedosa forma de investigar y escribir historia.
Dado que ésta no se practicaba aún en México, él tenía que hacer escuela y tener discípulos. La oportunidad para ello vino de la mano del regiomontano universal Alfonso Reyes. Don Alfonso conoció a Silvio Zavala a finales de 1937, cuando Genaro Estrada le recomendó al yucateco para que publicara un artículo en la revista Sur. Reyes era entonces nuestro embajador en Argentina y además tenía una buena amistad con Victoria Ocampo y demás fundadores de la célebre revista. Sin embargo, el fallecimiento de Estrada en septiembre de ese año, del 37, obligó a un contacto directo entre Reyes y Zavala, ya sin intermediarios, quienes a partir de entonces iniciaron una amistad epistolar. Con el paso de los años, las cartas se convirtieron en charlas personales, ya fuera en las oficinas del Museo Nacional o en la Casa de España. Más preciso, una tarde de 1940, después de una visita de don Silvio a Reyes, este consignó en su diario: Silvio Zavala, de vuelta de los Estados Unidos, me fue a ver a la Casa de España, donde quiero aprovecharlo. No hay duda, Reyes percibió su calidad académica y su laboriosidad, lo que se evidencia cuando a las pocas semanas le escribiera para notificarle la desaparición de la Casa de España en México y la creación del Colegio de México, institución a la que don Alfonso lo invitaba a colaborar para que le dedicara todo, y cito a Reyes, todo su tiempo útil. Como se sabe, la Casa de España fue una institución ideada por Daniel Cosío Villegas para dar asilo temporal en México a intelectuales republicanos españoles mientras durara la guerra civil en su país. El objetivo de esta institución era que estos intelectuales españoles impartieran cursos y cursillos en las principales universidades del país y así aprovechar su conocimiento para el mejoramiento de la cultura mexicana, tan golpeada por la violencia de los años revolucionarios. Si bien en un primer momento se pensó que la casa sería una institución temporal, al grado de que no tuvo una sede propia y se asentaría en 2 oficinas del Fondo de Cultura Económica, con la derrota del bando republicano se hizo claro que estos refugiados no podían volver a su país. Peor aún, por el término del sexenio cardenista, la casa tuvo que reformarse, transformarse, yo diría, y convertirse en una institución permanente con instalaciones, programas y planes de estudio propios. El Colegio de México, como pasaría a llamarse la Casa de España, se especializaría en estudios de posgrado en humanidades, historia, filología y sociología en un primer momento. Atinadamente, fue para la creación del Centro de Estudios Históricos que Alfonso Reyes aprovechó a don Silvio. En diciembre de 1940, Silvio Zavala envió a don Alfonso el proyecto que le había solicitado, el que sería la base para la creación del Centro de Estudios Históricos. Para don Silvio, no bastaba que los jóvenes estudiantes adquirieran teóricamente los métodos modernos y rigurosos de la ciencia histórica, si al término de sus estudios no habían tenido alguna experiencia en investigación. Por ello, hizo hincapié en que el centro debía ser simultáneamente docente y de investigación, pues así los alumnos estarían capacitados para emprender cuanto antes trabajos de construcción original. Estoy citando a don Silvio. No está claro si el centro entregaría diplomas de posgrado. Lo que sí haría sería formar jóvenes historiadores adiestrados en el uso de documentos primarios para resolver problemas de estudio histórico concretos. Se esperaba que los aspirantes al centro ya tuvieran ciertas bases, pues para ingresar debían estar cursando los últimos años de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras o la de Derecho, en ausencia esto de una carrera propia de la nueva carrera de Historia. Así, el centro se abocaría a dotarlos de la metodología específica con claras aspiraciones e influencias cientificistas. Las materias de carácter obligatorio que se debían cursar
eran las de historiografía, metodología y ciencias auxiliares, instituciones españoles e instituciones coloniales de España en América, las que podrían ser ampliadas con bibliografía histórica hispanoamericana, historia diplomática o de las relaciones interamericanas y de los países de América con países ajenos al continente. Historia económica de Hispanoamérica, historia cultural, particularmente de la filosofía en Hispanoamérica, e historia del arte hispanoamericano. Yo creo que es aquí muy clara esta visión continental de América Latina, ya lo señaló Andrés Lira. Me imagino que parte de eso proviene de la visión continental que tenía también Rafael Altamira. El programa que don Silvio pensó para el centro es una clara muestra del tipo de historia que defendía y promovía, una historia rigurosa, bien sustentada, con bases documentales sólidas y con un conocimiento pleno del contexto general del tema de estudio. Asimismo, el propio don Silvio les enseñó en sus cursos que con buenos modales y sin ofender a los tradicionalistas, en ese entonces él veía a los tradicionalistas como a los historiadores previos, siempre rebatieran a la vieja historiografía que seguía acatando autoridades del siglo XIX y repitiendo generalidades con casi nula labor documental. Para conseguir este rigor, el historiador debía estar dedicado de tiempo completo a ella, pues sólo así se conseguiría combatir la producción anárquica, espontánea y de ficción desconcertada. Sigo citando a Silvio Zavala. Para que los jóvenes pudieran adquirir dicho oficio, los grupos tenían que ser pequeños, de no más de 20 alumnos, y se les debía otorgar una beca mensual para que pudieran dedicarse exclusivamente a sus estudios. Aquí cuando hablo yo de las becas del Colegio de México, siempre me gusta referir la anécdota o el primer antecedente que fue Leopoldo Sea, muy buen alumno, pero que se dormía en clases a pesar de que tenía muy buenos exámenes y presentaba muy buenos trabajos. Le preguntó José Gaos que por qué se dormía en clase y dice, es que trabajo de telegrafista en las noches. Y entonces Gaos fue con Reyes para gestionar que todos los alumnos del colegio tuvieran una beca para evitar que tuvieran que trabajar en esas condiciones. Todos estos elementos fueron bien recibidos por don Alfonso, quien le dijo que serían tomados muy en cuenta para la resolución definitiva a que lleguemos. Lo cierto es que la estructura propuesta por Zavala se aplicó para la organización del Centro de Investigaciones Históricas, como se le llamó en un primer momento, del que el propio Silvio Zavala sería nombrado director a principios de 1941. Los cursos iniciaron en enero de ese año, basados en el trabajo de 5 profesores: Agustín Millares Carlos, Ramón Iglesias, José Carner, Concepción Muedra y el propio Silvio Zavala, y 10 alumnos. Si bien el colegio aún no tenía instalaciones propias, esto no fue un impedimento para que funcionara el centro, pues su trabajo tenían que realizarlo en archivos y bibliotecas. Las pocas clases las tomaron en la biblioteca de la Secretaría de Hacienda y sobre todo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la que por muchos años expidió los títulos de posgrado del colegio. Al terminar ese año inicial se habían integrado 2 profesores más, Juan B. Higuinis, de Guadalajara, y José Miquel Ibergés, aunque el número de estudiantes se mantuvo en los mismos 10, si bien algunos que no pudieron continuar o que los profesores consideraron que no debían continuar, fueron sustituidos por nuevos jóvenes. La marcha del centro continuó y tan solo 3 años después de haber sido constituido, se empezaron a recoger algunos frutos de la actividad emprendida mediante la publicación de artículos y libros o en ponencias en congresos por parte de alumnos y profesores del centro. Desde entonces, hace más de 80 años, la carga del Centro de Estudios Históricos, la marcha del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México nunca
se ha detenido, y esto se debe en gran medida a las normas y principios de rigor académico que le imbuyó Silvio Zavala desde su fundación. Si bien don Silvio apenas había cumplido 33 años cuando asumió la dirección del Centro de Estudios Históricos, ya tenía una vasta y apreciada producción historiográfica. Había fundado la revista Historia de América, ya nos platicó Alejandra Pita de ella, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1937, publicación sin precedentes que deslumbró al mundo académico de toda Hispanoamérica. Asimismo, ya era el autor de por lo menos una decena de libros o artículos, varios de ellos clásicos inmediatos de la historiografía continental. Mencionemos solo algunos: los intereses particulares de la conquista de la Nueva España de 33, que fuera su tesis doctoral, las instituciones jurídicas de la Nueva España de 35, la encomienda indiana del mismo año, las utopías de Tomás Moro de 37, y varios. Yo me imagino que por este texto de Tomás Moro fue que se conocieron a través de Genaro Estrada, y varios tomos de las fuentes para la historia del trabajo en Nueva España, proyecto que alcanzaría los 8 volúmenes y sería concluido en 1946. Es evidente que la trayectoria académica de don Silvio había sido pronta y contundente, lo que llamó la atención de una institución que llevaba un par de décadas de existencia, la Academia Mexicana de la Historia. En rigor, Silvio Zavala fue propuesto para ingresar a la academia en 2 ocasiones. La primera ocurrió a mediados de 1936, cuando apenas había regresado de España. Sucedió que don Atanasio G. Saravia, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, leyó la tesis de doctorado de don Silvio allá por 1934, poco después de haber sido presentada en Madrid. Si bien el tema le pareció que reunía, y cito a don Atanasio, elementos valiosos para el entendimiento del proceso de la conquista, lo que más le llamó la atención fue su excelente técnica, digna de todo elogio, y desde entonces don Atanasio esperó mucho de aquel joven historiador. Fue así que no dudó en proponerlo para que se integrara a la academia, ocupando el sillón 24 de reciente creación. Sin embargo, el resto de miembros de la corporación no eran de la misma opinión que don Atanasio, por lo que quien ingresó fue el estudioso yucateco Carlos R. Menéndez, periodista más bien. Es evidente que en la academia todavía eran mayoría los aficionados a la historia, no los profesionales. Eso explica esa votación. Tendrían que pasar 6 años para que el nombre de don Silvio apareciera nuevamente en las actas de la academia. En enero de 1942 se convocó a elecciones para llenar las vacantes dejadas por el abogado José Lorenzo Cosío y el historiador del arte Francisco Pérez de Salazar. Se llevaron a cabo 2 votaciones y en la primera don Silvio sería vencido nuevamente ahora por Alfonso Caso, quien pasó a ocupar el sillón primero. Pero en la segunda votación, en la que compitió contra Fernando Carranza y Manuel Toussaint, resultó ganador por 6 votos, pasando así a ser el ocupante del sillón siguiente. Otra vez la academia volvió a mostrar su incipiente profesionalismo, incipiente todavía. Si bien Toussaint era un notable historiador del arte, o Carranza era un médico que pocos años antes había sido rector de la universidad. Si bien Silvio Zavala sería notificado inmediatamente sobre su elección, la lectura de su discurso de ingreso se demoró varios años por diversas razones. La primera de ellas fue que en aquel entonces la Real Academia de la Historia de Madrid debía ratificar las designaciones hechas por su correspondiente mexicana. Y si a esto le sumamos que la comunicación entre México y España se había complicado debido a que el gobierno mexicano no reconoció al encabezado por Francisco Franco, la venia de la Real Academia llegó hasta abril de 45, o sea, 3 años después. La segunda complicación fue resultado de la propia carga laboral de Silvio Zavala,
al grado que tuvo que solicitar una prórroga para efectuar su ceremonia de ingreso. Finalmente, en diciembre de 46, es decir, 4 años después de haber sido electo, don Silvio leyó su discurso de ingreso titulado Tributo al historiador Justo Sierra, mismo que fue respondido por el director de la academia, don Atanasio Saravia. La ceremonia se llevó a cabo en la sala de conferencias del Palacio de Bellas Artes, actualmente Sala Manuel M. Ponce. En su discurso, Zavala declaró que su interés por la figura de Sierra era reciente y que la lectura de su evolución política del pueblo mexicano la evolución política del pueblo mexicano acababa de ser publicada como libro, digamos, independiente, precisamente por la Casa de España, allá por el 1940. Y dice, y que la lectura de su evolución política del pueblo mexicano ofrecía tal grado de madurez en el difícil ejercicio de la comprensión histórica que me pareció indispensable hacer un alto ante esa atractiva figura, o sea, la de Sierra. Para él, la obra de Justo Sierra era el mayor intento realizado hasta ese momento por comprender la historia del país en su conjunto. Y si bien reconocía ciertas carencias en su análisis de la época virreinal, no hay que olvidar que Sierra era un liberal, reconoce que también tuvo aciertos indudables. De esta manera, don Silvio concluye que la visión de Sierra era la que más se acercaba a la comprensión de la historia de México. Silvio Zavala fue el primer historiador profesional en ingresar a la academia, si consideramos que Alfonso Caso era un arqueólogo. A ver, me refiero a un historiador profesional que quiere decir que trabajaba, vivía de instituciones académicas dedicadas a la historia, a diferencia de otros que se dedicaban a un sinfín de labores. Y lo hizo en un momento propicio, pues la dirección de Atanasio Saravia se había caracterizado por dotar a la institución de una mayor presencia nacional. Durante sus 2 primeras décadas de existencia, la academia había estado más vinculada con su contraparte madrileña que con las instituciones educativas y culturales de México. Por ello, don Atanasio buscó que la academia tuviera vínculos con las instituciones educativas y gubernamentales nacionales y que fuera un actor de primer orden en la conformación de la conciencia histórica nacional. En este proceso, don Silvio participó activamente. Era el hombre que tenía los mejores vínculos con las instituciones académicas, fundador del Colegio de México, colaborador en cierto sentido, del INA, bueno, parece entonces ya próximamente miembro del Colegio Nacional. En este proceso, don Silvio participó activamente, pues no solo expuso sus ideas y trabajos en las actividades públicas de la academia, también lo hizo en sus sesiones mensuales, al grado de que muchas veces el tiempo se agotaba por escuchar al doctor Zavala. En síntesis, don Silvio fue fundamental en la profesionalización de la Academia Mexicana de la Historia. El mismo año de su ingreso a esta academia, Zavala también incursionó en otro de los campos de acción de los historiadores, la conservación del patrimonio histórico, pues aceptó la dirección del Museo Nacional de Historia. Su labor en dicho recinto fue fundamental, pues no solo participó activamente en el desarrollo de la museografía, sino que también integró un centro de investigadores para la elaboración de estudios históricos. Además, siguiendo los consejos de su amigo Alfonso Caso, llevó a los mejores artistas, Siqueiros, Orozco y Rivera, a pintar sus muros. Es decir, don Silvio le dio forma y esencia a uno de los museos de temática histórica más importantes del país. Por si esto fuera poco, ese mismo año de 1946 empezó a fraguarse otro nombramiento para la ya extensa carrera de don Silvio, a pesar de que ni siquiera había cumplido los 40 años de edad: ser miembro del Colegio Nacional. Como parte de un proceso de creación de instituciones educativas y culturales de mediados del siglo XX,
El Colegio Nacional se había fundado en 1943 con la misión de impartir enseñanzas que representen la sabiduría de la época. De esto se encargarían los 15 miembros fundadores mediante la impartición en su sede de cursos y conferencias gratuitas para un público general. Pero estos 15 miembros tenían una misión más: elegir a otros 5 colegas para así llenar el número de plazas que el gobierno federal les había asignado, 20 en total. En los años posteriores a su fundación, los agremiados del colegio se habían dado a la tarea de llenar dichas vacantes, pero por el fallecimiento de algunos de sus miembros, el primero fue Antonio Caso, que murió en 46 meses antes, el número de integrantes se mantenía cercano a los 15. Fue así que en octubre de 1946, mediante una carta firmada por 11 de los 15 miembros activos, yo creo que ya no eran 15 para este momento, estoy seguro que Antonio Caso había muerto antes. Silvio Zavala fue propuesto, y también Ezequiel Chávez, también es de 46. Silvio Zavala fue propuesto para ingresar al Colegio Nacional, alegándose que tenía una obra ampliamente conocida de todos los mexicanos y que explica muchos de los grandes problemas nacionales. La votación se llevó a cabo al año siguiente, en la sesión del 6 de enero de 1947, y con 12 votos, don Silvio se convirtió en el miembro más joven en ingresar hasta la fecha, y yo creo que lo sigue siendo. Tenía tan solo 38 años. Se le dio la bienvenida en la sesión de abril de ese mismo año, y de inmediato Silvio Zavala ofreció impartir un ciclo de conferencias titulado Las ideas políticas en la conquista de América. Al año siguiente impartió un nuevo curso sobre Francia y América en el siglo XVIII y después otro titulado Estudios Indianos. Clarísimamente, los cursos y conferencias que don Silvio impartió en el Colegio Nacional reflejaban las inquietudes de él mismo como investigador. A lo largo de sus casi 70 años de membresía en el Colegio Nacional, pues falleció a finales del 2014, don Silvio impartió más de 300 conferencias en las que, según Luis González y González, discípulo de Zavala y también luego miembro del colegio, los héroes o espadachines mexicanos de los siglos XIX y XX brillaban por su ausencia, pues el yucateco prefirió hablar de los esclavos indios en la Nueva España, los trabajadores indígenas en el virreinato peruano, etc. Estoy citando a Luis González. Es decir, para Silvio Zavala el Colegio Nacional fue el lugar en el que pudo exponer a los 4 vientos las metas y los métodos de la nueva historiografía, labor que ya había iniciado con sus discípulos en el Colegio de México. Asimismo, a pesar de las múltiples responsabilidades académicas y administrativas de Silvio Zavala, ningún año pasó sin las enseñanzas de don Silvio en el Colegio Nacional. No paró cuando en 1962 fue nombrado presidente del Colegio de México, en cuya gestión creó el Centro de Estudios Orientales, el Centro de Estudios Económicos y Demográficos, y favoreció la vinculación de la comunidad del colegio con la comunidad científica de fuera del país. Tampoco lo hizo cuando en 1966 fue nombrado embajador en Francia, pues a pesar de que se pensaba que no podría seguir con sus actividades en el Colegio Nacional, don Silvio siempre supo combinar en su tiempo intelectual las funciones directivas y de promoción institucional con las diplomáticas y en organismos internacionales. Así, el Colegio Nacional y por lo tanto la sociedad mexicana se beneficiaron enormemente de las enseñanzas de Silvio Zavala. A lo largo de toda su longeva vida, don Silvio fue siempre un hombre de instituciones y en todas las que participó hizo grandes aportaciones y profundas transformaciones. Las vidas de las principales instituciones educativas y culturales del país están ligadas a la de don Silvio, pues siempre las impregnó con sus ideas y laboriosidad, y no fueron pocos los proyectos desarrollados para su mejoramiento. En sus esfuerzos por la profesionalización de la historia, ayudó a organizar archivos y bibliotecas y a conservar el patrimonio histórico de México.
sin lugar a duda, los mexicanos tenemos una deuda impagable con el siempre admirable Silvio Zavala. Gracias. ¿Quieres cerrar? Bueno, pues muchas gracias. Ahorita nos dirán si hay preguntas, tanto aquí como nos preguntarán si hay preguntas tanto aquí, observaciones como de las personas que están enlazadas por vía electrónica. Nada más quiera comentar esta cuestión que apuntó, bueno, se apuntaron en las dos intervenciones, desde luego, cada una en su manera. La visión intercontinental, continental de la historia que que hubo en Silvio Zavala, pues una influencia muy clara de Rafael Altamira. Ciertamente sí, porque recuerden ustedes que Rafael Altamira viajó a principios del siglo XX, bueno, en la primera década, a irse a cumplir la primera década, por todo el continente, entrando por Argentina y llega hasta la América del Norte, pasa por México, donde tiene una estrecha relación con Justo Sierra, y lo que veía Rafael Altamira era autor de un libro muy importante, Historia de la Civilización Española, no la historia de batallas, de conquista, no. ¿Qué significaba la cultura en una amplia parte del mundo, en distintos continentes? Y pues eso es muy importante. Y por cierto, el libro que tenía en su blog, en su libro de cabecera, el que estaba leyendo Justo Sierra cuando murió en España, o representante del gobierno mexicano, del presidente Madero, era precisamente la historia de la civilización española de Rafael Altamira. Nada más una observación y pues que a ver si hay algunas observaciones o comunicaciones. No sé si, bueno, alguno de ustedes después quisiera decir algo, pero ahorita vamos a ver. Creo que María Eugenia, ¿no? Aquí en la sala alguien tiene una pregunta o comentario. Bueno, si no, vamos aquí al Facebook en la transmisión. Hay, como siempre, muchos saludos. Nos saludan desde la Ciudad de México, de Puebla. Y tenemos una pregunta para la doctora. Nos dice, ¿qué conclusiones generales se pueden obtener de la bibliometría realizada a las obras presentadas de Silvio Zavala? Bueno, si uno analiza el gran corpus, que esa es la lógica bibliométrica, digamos, de todos los títulos, por ejemplo, uno puede observar los grandes intereses, no solamente de don Silvio, sino de esta red americanista. Es decir, qué significaba realmente ese americanismo para la década de los 40, ¿no? Es un americanismo que está nutrido de una visión del derecho. Es un americanismo que está nutrido de una visión que respeta el nacionalismo, pero que a su vez lo quiere trascender. Es decir, quiere trascender ese nacionalismo tradicionalista que es excesivamente patriótico y que no es suficientemente científico. Entonces, aun y cuando uno observe los títulos de los libros o de las revistas, puede entender los grandes debates que están atrás, ¿sí? No solamente a través de los artículos. Y eso es lo que hace interesante el análisis de una revista en su totalidad y no solamente el quedarse con tal o cual artículo, sino que entender que la visión que ellos tenían era una visión formativa. Y para que fuera formativo lo tenía que abarcar todo. No podían dejar ningún cabo suelto. Quisiera agregar una cosa, Alejandra. Ujú. Si uno ve los años en que don Silvio Zavala está dirigiendo esta revista, tienen que ver también con el fomento del panamericanismo. Por eso el instituto se llama Panamericana de Historia.
son los años, bueno, poco después se formaría la OEA, en fin. Yo creo que Silvio Zavala, hay que dejarlo muy claro, no tenía una visión latinoamericana, tenía una visión americana, continental del proceso histórico, y de hecho uno de sus libros más importantes es El mundo americano, de Porrúa. Una nota que estábamos platicando antes de subir. Actualmente la doctora Alejandra Pita está trabajando sobre pues, proyectos muy importantes de don Silvio que siguen dando el programa de Historia de América, que es un proyecto muy difícil, que heredó, yo alguna vez asistí a una de las sesiones en Canadá y bueno, tuve la oportunidad de conocer interesantísimos autores y también personajes muy pintorescos y también saber de los participantes serios en ese programa cómo tenían que batallar con este nacionalismo patriotero, que había que superar sin desconocerlo, sin hacerlo a un lado, no, pero sí destacando la dimensión, la constitución científica de la historia. Sí, es que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Es decir, no es un parteaguas en el sentido de desconocimiento de lo anterior, es una búsqueda de transformar esa tradición, de modernizarla a través o de la mano de la ciencia, porque estaba convencido que realmente la historia era una ciencia y tenía que tener un método y por lo tanto eso les abría un campo de acción también de debate hacia otras áreas, ¿no? Por eso es que en este momento algo que para nosotros tal vez ya contemporáneamente son mundos separados como la bibliotecología o la archivística o la historia, en realidad en los 40 es un mundo que está entrelazado, ¿sí? Por eso es que para ellos era tan importante, por ejemplo, cuando recibían la revista, crearon la primera biblioteca del IPGH, ¿no? Y también crearon la biblioteca del Colegio de México. Entonces era cómo este intercambio que va llegando para las reseñas se va creando y empezaban los problemas concretos de clasificación, de divulgación, de circulación del material. Entonces, por eso es que es tan fundacional, la verdad, la obra que hace Silvio Zavala y tan fundacional este periodo en específico. Bueno, también hay un comentario de Dinora Hicks que nos dice que gracias a don Silvio, la Academia enalteció el estudio mexicano de la historia. Sí, perdón, de Dinora Hicks dice, gracias a don Silvio, la Academia enalteció el estudio mexicano de la historia. Y pues bueno, ya no hay más comentarios. No sé si aquí en la sala alguien más. María Eugenia. Muchas gracias. Solo para decir que de la red que tú mencionaste, pero de otros personajes con los cuales Silvio Zavala trabajó, tenía relaciones personales, porque yo me acuerdo siendo niña, chiquita, que esas personas venían a la casa. No son nombres desconocidos para mí, pero de una época muy lejana, o sea que sí se veían fuera de las reuniones académicas. Y Alfonso Reyes venía casi cada fin de semana a la biblioteca, es donde nosotros vivíamos. Y luego venía a pie y luego mi papá lo escoltaba, bueno, se iban juntos a pie y papá volvía a pie. Era su paseo del domingo con Alfonso Reyes. Sí, es que la verdad es que esa red era una red, lo que llamamos
redes densas, ¿sí? Donde hay una gran cantidad de circulación. O sea, el vínculo es muy estrecho y el vínculo es muy intenso. Y se mide la intensidad en función de la circulación de ida y vuelta. Y por eso es que las cartas de don Silvio son magníficas, porque en las cartas están todo. O sea, está desde la crítica historiográfica, ¿no? Fulanito escribió tal tema sobre tal autor, otro, le pregunté a esta otra persona qué opinaba, yo opino que tal fuente no fue suficientemente bien trabajada o que esta interpretación le faltó tal cosa, pero al mismo tiempo le dice, y te mando este libro que hace mucho que estás intentando buscar, y al mismo tiempo le dice, oye, voy a ir para allá, entonces te encargo que me hagas una cita con tal persona. Realmente es una red muy densa, por eso es que tuvo tanta eficiencia, ¿no? Y tantos resultados en tan poco tiempo. Otro comentario que haría es que don Silvio no tenía una visión centralista de las instituciones del Colegio de México. Siempre buscó reclutar alumnos de todos los lugares de América y de México. O sea, él mismo iba a diferentes lugares de lo que antes llamábamos provincia a reclutar alumnos. Y si uno ve las primeras promociones, va a encontrar alumnos, sí, de la capital, pero también alumnos de Michoacán, de Nuevo León, Israel Cavazos, en fin, en Jalisco. Él de verdad, su aportación no es nada más a la historiografía capitalina, fue un impacto de la historiografía mexicana en su conjunto. Sí. Bueno, y la dimensión científica, porque se discutía mucho si la historia era, y se sigue pero era una ciencia en el sentido de una ciencia de carácter teórico en el sentido de que puedan observar regularidades en el acaecer fenoménico, las famosas leyes de la historia. Eso no, la historia es una realidad cambiante, pero que debe conocerse metódicamente. Es una reflexión metódica. Toda ciencia es una reflexión metódica precisa. Y esa es la dimensión que hay que tener y estar expuesto a encontrar resultados insospechados, ¿no? Me acuerdo que alguna vez comentaba haber ido a una escuela donde jóvenes pues muy fanáticos de cierta posición, pues no les interesaba y repetían lo mismo después de haber tenido en sus manos testimonios que daban idea muy diversa de la que se tenía. Y decía don Silvio, van al pasado porque se les facilita el viaje con estos testimonios y regresan igual, no se han enriquecido, y de lo que se trata es de enriquecer y lograr visiones nuevas. No deben ser lógicamente compatibles, ¿no? Bueno, pues eso era una enseñanza constante y era un ejercicio constante porque don Silvio, como otros profesores del Colegio de México, nos hacían hacer trabajos regularmente y un trabajo final de curso. Algunos de esos trabajos nutrieron la revista de Historia de América y ponía a trabajar a los estudiantes también en la elaboración de reseñas, que es un oficio que hay que aprender para poder apreciar mejor los libros. Todo eso se refleja en las diversas fases del trabajo de don Silvio, pero particularmente en la revista de Historia de América, pues que ha tenido este respaldo testimonial y explicativo que ha hecho la doctora Pita con la doctora Gris. Muchas gracias. A mí me llamaba la atención cuando empecé a leer la revista que en la advertencia de la fundación decía, si usted no busca la verdad, no participe en esta revista. ¿No? Que era así, ¿no? Era una manera de desmarcarse realmente de los copistas de la década de los 20 que habían ido al archivo de India solamente a copiar documentos. O sea, el documento no habla por sí solo, el documento hay que cuestionarlo, hay que interpelarlo
pero hay una búsqueda de la verdad, ¿no? No, ya son todos los comentarios. Bueno, pues me voy a dar por terminado esto y señalar que en ningún momento Silvio Zavala viajó muchísimo, pero en ningún momento dejó de trabajar. Sí, hay que tomar en cuenta que cuando él se traslada de España a México, a finales de 1936, tiene un trabajo espléndido que es la comparación de las conquistas de Canarias y de América, que se publica en 2 números sucesivos de la revista Tierra Firme. Es un estudio espléndido que es el que inicia la antología de él, Estudios Indianos. Magnífico trabajo. Pues muchas gracias. Gracias a la confianza del presidente, del director de la academia y a la colaboración generosísima de todos los participantes, este ciclo ha podido realizarse. Se va a repetir de manera, las tomas que se han logrado aquí en el Colegio Nacional, me decía el doctor García Diego. Y bueno, pues nos veremos. Vamos a seguir festejando y dando testimonio de la obra de don Silvio Zavala. Y una última observación de carácter personal. Yo estudié Derecho primero y en quinto año había una materia optativa que tomamos muy pocos, Historia del Derecho. Y en esa historia del derecho, en ese curso empecé a familiarizarme con la obra de Silvio Zavala. Estaban unos libros muy interesantes que eran los apuntes para la historia del derecho en México de Toribio Esquivel Obregón, un hombre de una gran cultura, abogado, y la parte de la época novohispana, de la parte de la época colonial en general de América, pues era una mención constante a las instituciones jurídicas de la conquista de América, a la encomienda indiana, a los intereses particulares, tanto en ese libro, en esos libros de Toribio Esquivel Obregón, como en unos apuntes que también se conseguían mimeografiados, se vendían muchos los cursos mimeografiados, se transcribían las versiones taquigráficas que hacían y luego los vendían aquí en el centro, de don Javier de Cervantes. Así que yo, cuando llegué al colegio y era presidente del colegio don Silvio Zavala y fue nuestro profesor, pues ya sabía yo de quién se trataba, por lo menos en esos aspectos, ¿no? Después tuve oportunidad de tratarlo, pues ya como presidente y luego como, pues, discípulo del que lo veía reiteradamente en sus cumpleaños durante bastantes años, porque como fue longevo, pues me invitaron a bastantes cumpleaños de él. Desayunábamos alrededor del 7 de febrero de cada año. Muchas gracias. Bueno, pues de esta manera cerramos este homenaje a don Silvio y pues no queda más que agradecer a todos los que estuvieron pendientes de esta actividad y les pedimos que por favor sigan pendientes de las próximas actividades a celebrarse aquí en la Academia Mexicana de la Historia. Y buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias. Pues muy bien. Muy bien. Sí, salió esta vez estuvo bien.
nosotros